Continuamos con la resolución de ejercicios. Nos dice, sea la progresión geométrica 3, 6, 12, 24, ¿cuántos términos deben de tomarse para que sume 3069? Bueno, pero ahora nosotros sabemos que la suma de términos de una progresión geométrica es el primer término por la razón a la n-1 dividido entre la razón menos 1, ¿no? Bueno, esa es la fórmula de la suma de los términos de una progresión. Y yo creo que aquí podemos tener todo, porque aquí tenemos el primer término y ese es el número 3. Tenemos la razón, que es 2, porque está multiplicado de 2 en 2, ¿no? Para obtener cada uno de los términos. Por lo tanto, voy a hacer reemplazo. Entonces yo diré, aquí la suma es 3069. Y es igual al primer término, que es 3, la razón, que es 2 a la n menos 1, entre la razón, que es 2 menos 1. Bueno, algunos términos directamente se eliminan, como este 1, y como también poder sacar aquí la tercia y la tercia. Entonces tendría este momento, si le saqué la tercia, 1, 0, 23, ¿no? Y es igual a 2 a la n menos 1. Sin embargo, entonces esto sale 1024 y es 2 a la n. Bueno, le voy a colocar de esta manera, como una ecuación exponencial. El 1024 es 2 a la 10, ¿no? Cuando le hago una pequeña descomposición canónica de los términos. Y de esa manera puedo darme cuenta que si las bases son iguales, es porque los exponentes también son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad, ¿cuántos términos tenían que tomarse? 10. Determine el duodécimo término de la progresión geométrica si el primer término es 1 sobre 1024 y su razón es 2. Bueno, sabemos que el término enésimo es el primero por la razón elevado a la n menos 1, ¿no es cierto? Bueno, entonces una vez más, esta fórmula vamos a utilizar para hallar esto que tenemos aquí. Entonces dice que vamos a hallar el duodécimo término. Esto significa el término de posición 12, ¿no? Y es igual al primer término, pero el primer término ya nos han colocado aquí, que es 1 sobre 1024. Multiplicado por la razón es 2. Y elevado a la d a la n menos 1, pero como son 12 términos, 12 menos 1, le voy a poner 11. Entonces el término doceavo tendría que ser 2 a la 11 dividido entre 1024, pero eso si lo descompongo me va a salir 2 a la 10. Conclusión, entonces simplemente este término saldría 2. Bueno, acá dice, al sumar un mismo número a 20, 50 y 100 respectivamente, los tres números resultan una progresión geométrica. Bueno, este número que le voy a sumar, ya este número le voy a poner una variable, digamos que sea x. Quiere decir que cuando yo sume a los números 20, o sea, 20 más x, 50 más x y 100 más x, entonces, ¿qué va a pasar? Que los números forman una progresión geométrica creciente. Entonces recordemos que una progresión geométrica pasa así, ¿no? La razón y la razón. Entonces, ¿cómo se halla la razón? Esto también lo habíamos visto anteriormente, ¿no? La razón es cualquier término de cualquier posición, n, entre el anterior, n-1, así se le pone. O sea, la razón es la división entre el segundo término entre el primero, o el tercero entre el segundo, o el cuarto entre el tercero. Bueno, acá como son tres términos voy a poner así. El segundo entre el primero. Pero la razón también se puede encontrar cuando yo divido el tercero entre el segundo. Y bueno, esa es la razón, ¿no? Esta es la razón. Pero ¿cómo voy a hallar esa razón? No conozco el valor de la x, voy a hacer una multiplicación cruzada. 50 más x, bueno, esto me sale 50 más x al cuadrado. Y por este lado me queda 20 más x multiplicado con 100 más x también. Bueno, desarrollando el producto notable. 50 al cuadrado, 2500. Más el doble producto del primero por el segundo. Es 100x
más x al cuadrado, ¿no? Por ese lado voy a tener que multiplicar 1 por cada uno. 20 por 100 sale 2000. 20 por x sale 20x. Y ahora x por 100 sale más 100 veces x. Y más x x al cuadrado. No le he puesto así en dos líneas porque no alcanza el espacio. Podría ya simplificar el x cuadrado de la izquierda y de la derecha para ir reduciendo la expresión. Hasta el momento tengo entonces 2500 más 100 veces x. Y en el otro lado tengo 2000 más 20 y 100, 120 veces x. Conclusión, 2000 pasa restando, me queda 500. 100 pasa restando, me queda 20x, ¿no? Porque 120 menos 100. Puedo simplificar un 0 y ya me di cuenta que el valor de x equivale a 50 entre 2. Entonces esto vale 25. Con eso es suficiente. Por lo tanto, la razón, acá arriba tengo la razón de cualquiera de las dos maneras. Con la primera voy a poner 50 más 25. Y esto está dividido entre 20 más 25. 50 más 25 es 75. Y 20 y 25 es 45. Si yo saco de la quinceava, entonces esta razón, ¿cuánto me va a quedar? La quinceava me queda 5, ¿no es cierto? Y aquí la quinceava me queda 3. Por lo tanto, la razón saldría 5 tercios. Bueno, acá tenemos un ejercicio muy parecido al anterior. Dice, si a los números 7, 19 y 43 se les va a sumar el mismo número, los tres resultan una progresión geométrica creciente. Bueno, ya sé que entonces el número, para mí le voy a dar el valor de x. Entonces, quiere decir que los números aumentados en x serían así. 7 más x, 19 más x, 43 más x y así continuaría, ¿no? Pero también sabemos que entre cada uno existe una razón. Y la razón se obtiene cuando al segundo lo divido entre el primero o cuando al tercero lo divido entre el segundo. Para hallar ese valor de x que me permita hallar la razón, a ver, voy a expresar de la siguiente manera. Aquí voy a continuar y voy a realizar una multiplicación cruzada, ¿no? Tal como acá me indica, ¿no? Esos valores. Entonces 19 más x me sale 19 más x al cuadrado. Y el otro valor tendría que ser el 43 más x multiplicado por el 7 más x. Bueno, entonces a continuación voy a colocar lo siguiente. 19 por 19, este es 361 más el doble producto del primero por el segundo, 38x más x al cuadrado. A continuación voy a multiplicar 43 por 7. 7 por 3 es 21, llevo 2. 7 por 4 es 28 y 2, 30. Entonces me sale 301. Vuelvo a repetir. 7 por 3 es 21, llevo 2. 7 por 4 es 28 y 2, 30. Entonces sale 301. Ahora 43 por x es 43x. Y luego terminaríamos aquí un poquito más abajo porque no tengo mucho espacio. Más x al cuadrado. Voy a simplificar justamente esos x al cuadrado para que ya quede reducido. Entonces me queda 361 más 38x. Y por el otro lado me queda 301 más 43 y 7 me sale 50x, ¿no? Cuando el 301 pasa restando al 361 es como 61 menos 1, es 60. Y cuando el 38 pasa restando al 50, 50 menos 38 me sale 12 veces x. Conclusión, x es igual a 60 entre 12, que es 5, ¿no? Pero como me pide la razón, por lo tanto, la razón voy a hallar con lo que estaba expresado aquí a la izquierda abajo, ¿no? 19 más x, que es 5, y 7 más x, que es 7 más 5. Bueno, 19 más 5 me sale
24. 7 más 5 me sale 12. Ah, bueno, miren, entonces la razón había sido el número 2. El primer término de una progresión geométrica es 2 y el último 64. Si consta de 6 términos, se encuentra la razón y el cuarto término. Bueno, sabemos que el término enésimo es el primero por la razón a la n-1, que es una fórmula clave para hallar estas preguntas que me están indicando a continuación. Entonces, como dice que el primero de los términos, a ver, voy a anotar acá ya. El primer término, el término 1 es 2. Y el último, que es el término enésimo, es 64. Pero consta de 6 términos. O sea, ya me han dicho que n es 6. Bueno, si n es 6, cuando yo decía el término enésimo, entonces ya me di cuenta que esto se refiere a el sexto término, porque me dice que consta de 6 términos. Vamos a hallar la razón y el cuarto término. Voy a reemplazar aquí cada uno de los datos. El término 6 sería 64, que es igual al primero, 2, por la razón r a la n-1, 6 menos 1, 5. Conclusión de esta parte, tendría que decir que r a la quinta es 32 y la razón es 2, ¿no? Primera pregunta resuelta. Y ahora me pide que encuentre el cuarto término. Bueno, el cuarto término tendría que ser, según la fórmula, el primero, que es 2, por la razón que es 2 a la n-1, pero como es el cuarto término, entonces sería 4 menos 1, 3. Entonces veo que el cuarto término me está saliendo 16.